Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de Educatico o YouTube. Esta es la 15ª sesión de imagen y discurso audiovisual, en la cual, pues bueno, estamos finalizando, bueno, casi finalizando la última parte de la unidad 3, que es composición y imagen, y que bueno, de algún modo, cerraremos la última sesión el siguiente lunes para ver un poquito la dimensión de las cuestiones más contemporáneas del diseño. En esta ocasión, bueno, nos acompañan Ángel Islas, Brandon Rodríguez, Eduardo García, Héctor Camilo, Karen Hernández, Carly Flores, Mónica Jimena y Marisol Morales, mano derecha. Y entonces vamos a comenzar con este tema que es sobre Nelson Goodman. Es un poco complicado, no es tan sencillo aparentemente, aunque el título del texto es bastante afable, o parece que es bastante afable. Por ahí vamos a ver que hay mucha herencia de lo que es la lógica, pero bueno, entonces titulamos esta sesión lo que veremos hoy, los sistemas de símbolos y el arte para Nelson Goodman. Vamos a dar una muy breve introducción a lo que es la perspectiva de Goodman sobre el arte, y entonces vamos a dimensionar algunos elementos pues bueno, convergen un poquito con la visión pragmática. Vamos a ver que si bien algunos de los temas que hemos visto se van a ir complementando, pues en esta perspectiva pues también va a ser importante sobre la visión contemporánea del arte. Tenemos por objetivos de esta sesión comprender la dimensión teórica y filosófica de Goodman hacia el arte, vislumbrar el arte como una manera de conocimiento, y ubicar las categorías de reflexión y apreciación del arte desde la visión analítica, ¿no? O una estética analítica. De algún modo, aquí vamos a ver como algunos parámetros que están un poquito dentro de la semiótica y un poquito dentro de la visión lógica. Y pues bueno, vamos a ir viendo algunos puntos. Si obviamente quieren alguno de ustedes participar, comentarlo, pueden hacerlo. Ya saben, levantan la mano o van escribiendo en el chat su duda, ¿no? Para que yo la pueda leer y que vayamos dando una apreciación de esto. De algún modo este tema nos va a dimensionar, de algún modo, algunas partes que ya hemos visto sobre el estudio, filosófico, ¿no? Bueno, aquí ya nuevamente la plataforma me hizo el detalle de ocultar una imagen, entonces, bueno, voy a compartir la presentación directamente desde el PowerPoint, entonces no vaya a ser que posteriormente me lo vaya a volver a hacer, ¿no? Bueno, en algún momento me detendré por haberlo un poquito, usar la pizarra. Bueno, vemos que de algún modo Nelson Goodman tiene una línea filosófica que se le llama nominalista, ¿no? Ahorita vamos a explicar un poquito de ello. Es un estudio analítico y que, bueno, es un lógico que, bueno, sigue el camino de Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein sobre el estudio un poquito del lenguaje, pero sobre todo a veces matemático, ¿no? Recoge algunos elementos del pragmatismo y, bueno, como nominalista confronta algunos elementos de mereología. ¿Qué es la mereología? No, pues son la teoría de los conjuntos, ¿no? Su explicación de arte recupera elementos de una estética analítica basada en lo que estamos aquí dimensionando, debido a que, bueno, eh, vamos a ver que la visión analítica o nominalista, pues bueno, vamos a hacer por ahí un brinco reflexivo también a la parte semiótica, a la que ustedes a lo mejor
vislumbraron, ¿no? Sobre todo algunos elementos ahí aristotélicos, kantianos y persianos. Pero bueno, aquí hay algunos elementos que valdría la pena aquí señalar de Goodman, que es estos textos, ¿no? Los cuales son la estructura de la apariencia, que son los primeros textos, donde de algún modo vamos a recuperar algunos elementos que tienen que ver con algunas veces nominalistas, realidad, ficción y previsión, que es una dimensión muy similar a la que habíamos visto con Hume, ¿no? Sobre el razonamiento inductivo. Los lenguajes del arte, que es el texto que hoy veremos. Aquí nada más pues precisé que revisar en el primer capítulo, debido a que, bueno, es un poquito nada más conocer cuál es la intención de la visión del arte que quiere dimensionar. Bueno, haré alguna apología rápido de los demás capítulos. Y los modos de hacer mundos, que es un texto en donde habla un poquito de las perspectivas personales sobre el mundo, ¿no? Entonces vamos a ir aquí dimensionando este problema, ¿no? Que ya inicia de lleno, ¿no? El texto que vamos a ir revisando, esta primera unidad, que es la realidad reconstruida, ¿no? Su primer capítulo, ¿no? Este texto, al cual eh, por ahí decían, ¿no? Los lenguajes del arte es como el nombre vernáculo de algo que él quiere llamar el sistema de símbolos o de figuración. Entonces comienza inicialmente con un problema que a veces, bueno, de algún modo lo hemos intuido desde la primera unidad, pero yo no me he querido meter tanto a esta dimensión axiomática, ¿no? En donde se dimensionan los elementos sobre qué es lo que asemeja a algo y entonces es la copia, etcétera, que hay muchas teorías de la imagen y de la representación en donde hablan, ¿no? Que la imagen no es la parte de la realidad, sino una representación, etcétera. Y bueno, aquí de lleno voy a volver un poquito a la pizarra, ¿no? Para aquí llenando algunos elementos con la pluma, ¿no? Algo que veían ustedes en semiótica, ¿no? Eh, o a lo mejor lo tuvieron que ver, ¿no? Que por ahí, de hecho, les hago algunas veces las aclaraciones, ¿no? De el modelo de Peirce y que el modelo de Peirce es como una Y, ¿no? Invertida, ¿no? Que es representamen, objeto e interpretante, ¿no? Entonces, en la antigüedad, vamos a comenzar con un problema que tendría que ver con el lenguaje, ¿no? Y en el lenguaje, de hecho, desde Platón, se habla un poquito por ahí de una palabra que se llaman los universales, ¿no? No sé si han escuchado hablar de los universales un poco en lógica o en semiótica. Entonces, los universales son algunos elementos que determinan ciertas categorías sobre el mundo, en las cuales podemos agrupar objetos. Podríamos determinar que, por ejemplo, una persona, ¿no? Vamos a poner por acá, una figura, ¿no? Una, una muñequito, ¿no? En donde tenemos a una persona, ¿no? Una representación, bueno, aquí no quiero hacer tautología aquí con la parte de la denotación de una persona, pero vamos a ir explicando por qué habla de denotación y no de representación. Tenemos una persona y luego tenemos a otra, ¿no? Que puede tener algunos elementos diferentes, ¿no? Puede ser más gordita, a lo mejor un poquito más alta. Tienen características diferentes, ¿no? Y de repente, por ejemplo, ponemos aquí a un animal, ¿no? Un poquito gordito, pero bueno. Es un poquito el delay de aquí
de la pluma, ¿no? Es terrible. Pero bueno, tenemos estas dos figuras, ¿no? Y entonces, de repente, a estas dos personas, ¿no? Pues podemos decir es el conjunto de, las agrupamos, ¿no? Y dices, pues este conjunto obedece a personas, ¿no? ¿Por qué son personas? Pues bueno, porque las personas tienen dos ojos, tienen nariz, tienen boca, etcétera. Y hay elementos similares, ¿no? Entre cada uno. Y de repente vemos a esta otra figura y pues dice, pues no converge con una dimensión de personas, ¿no? Bueno, ahora actualmente con las mascotas, ¿no? Aquí tenemos la figura de acá de gato, ¿no? Perdón por la pluma, pero es que es muy lenta, ¿no? Pero bueno, en fin, no es como quisiera. Pero bueno, entonces tenemos este conjunto, ¿no? De personas, ¿no? Las cuales, pues obedece a una dimensión, ¿no? Y tenemos por aquí, la dimensión de un gato, ¿no? Que pues a lo mejor es que es más rápido con el mouse, por eso, este, oh, es terrible esto. Bueno, el gato está en otra categoría, ¿no? Pero bueno, lo que determina el ser, ¿no? Pues es una condición universal, ¿no? Sobre las personas. Pero cuando imaginamos o pensamos en estas categorías, ¿no? Los universales son elementos con lo cual, por ejemplo, el término persona, como tal, pues puede ser ejemplificada por Juan, ¿no? Por ejemplo, aquí Juan y Pedro, ¿no? Pero de algún modo este problema, ¿no? No sé si en algún momento, cuando por ejemplo agrupamos frutas, ¿no? En el problema filosófico de los universales, es que no hay un objeto en la realidad que se llame fruta. Y la fruta, pues bueno, puede ser ejemplificada por un melón, un limón, una papaya, un plátano, una manzana, etcétera, ¿no? Entonces, esta dimensión, pues bueno, la palabra, ¿no? En el origen, pues por ahí decía Platón, bueno, las palabras tienen un origen naturalista, ¿no? Las cuales el hecho de que determinemos que las palabras contienen un significado o eh, hacen una referencia a una parte de la realidad, ¿no? Pero más bien lo que decía en esta dimensión Platón, ¿no? Pues es que más bien nuestra existencia como personas, como un ser humano, nosotros somos copia de una idea. Y esa idea, ¿no? Pues es la parte universal, ¿no? O sea, somos la copia de un ser. Incluso esa idea incluso se va a ir traduciendo en algunas dimensiones, ¿no? Incluso hasta en Tomás de Aquino, incluso hasta en una parte cartesiana con el Rex Infinita, ¿no? Por ahí se dimensionaba esa parte filosófica. Entonces nosotros, incluso desde la alegoría de la caverna, nosotros pues vemos apariencias, ¿no? Y en este camino, ¿no? De la doxa y la episteme, ¿no? Somos la esencia de algo. Y entonces nosotros somos copias de esa esencia. En esa dimensión esencial, entonces, le ponemos palabras a las cosas, ¿no? En el cratilo más o menos se dibujaba esa dimensión. Entonces se confronta con una dimensión que sería la cuestión referencial a la cual hace alusión, ¿no? Pues una palabra, ¿no? Entonces ese significado, pues de algún modo, la palabra, por ejemplo, cuando yo digo gato, ¿no? Gato, pues de algún modo la palabra gato está encima de esa realidad llamada gato, ¿no? O igual persona está sobre encima de una categoría que puede ejemplificarse con X número de personas, ¿no? Pero incluso la palabra gato pues puede ser una categoría universal, ¿no? En donde puedes agrupar cierto tipo de elementos, ¿no? Que pueden ser una dimensión intrínseca de una realidad, ¿no? Referencial. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Por ejemplo, aquí en la dimensión que a lo mejor aquí ya ataca, por ejemplo, Aristóteles, ¿no? Que es una dimensión este, mm, universal moderada, ¿no? Donde, por ejemplo, hay una dimensión en el Perihermeneas donde la palabra, ¿no? Lo que implica es un significado.
y ese significado, pues lo único que hace evitar es, no responde la relación entre la relación A con la palabra y su referente, sino solamente la hace eh, dubitar, ¿no? Un poco, ¿no? Sostener esta parte de la palabra con el significado, pero por ejemplo, algo que se ve en semántica, ¿no? Es que una palabra, si yo tengo, por ejemplo, la palabra gato, ¿no? Y yo busco su definición en el diccionario, pues me va a aparecer como a lo mejor un felino del reino animal, ¿no? Que es un X mamífero, no sé. Y entonces, dentro de todas esas definiciones, ¿no? Lo que obtenemos es una tautología de conceptos. Y esa tautología de conceptos es que nos lleva una tras otra y otra. Y entonces, cuando queremos conocer la realidad, ¿no? O referencial, pues no la conocemos a través de la palabra, ¿no? Conocemos el significado, pero eso solamente dilata más el X número de elementos que vamos llevando en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con un niño, ¿no? Que un niño, pues a lo mejor busca la definición de gato, ¿no? Y pues, o de algún animal que no conozca, por ejemplo, un demonio de Tasmania, ¿no? Entonces va a encontrar su referencia, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, es que la apreciación de ese concepto, pues realmente no va a ser reiterado sobre una realidad determinada, ¿no? Que tiene que conocer la relación eh, entre los significados y otras cosas que le hacen referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no nacemos con una intuición de los significados. O sea, nosotros tenemos que conocer los significados a través de cosas las cuales vamos conociendo mediante avanza el tiempo de nuestra infancia, ¿no? O sea, aquella gran pregunta que hace un niño ¿y por qué, no? Y por qué esto y por qué el otro, ¿no? Y un niño es una caja, con una necesidad de información tremenda, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué quiere decir el otro? Etcétera, ¿no? De algún modo no tiene toda la referencialidad experimentada, ¿no? De algunos conceptos que podrán, por ejemplo, ¿no? En algunas clases, ¿no? Me preguntan, pues a lo mejor qué es la dianoia, ¿no? Y explicar la dianoia, por ejemplo, a un niño, ¿no? Pues tienes que irte a conceptos muy elementales, muy básicos, ¿no? Donde a lo mejor vas a necesitar de muchos elementos analógicos para llevarlo a un concepto mental que es totalmente abstracto, ¿no? Por ahí incluso decía Wittgenstein, ¿no? En un animal no puede esperar el mañana, ¿no? Un animal una mascota puede esperar a su dueño, pero no puede esperar el mañana, porque el mañana es una concepción abstracta en la cual no se puede fijar en una cosa, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿cuándo se va a levantar la contingencia, no? Pues obviamente vas a decir en una semana, ¿no? Sí, pero cuando llegamos a una semana después, van a decir, pues en una semana, ¿no? Y esa semana nunca llega, ¿no? Entonces, digamos que en esa alusión vive en el abstracto, es una condición abstracta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? O sea, inductivamente requerimos conocer una parte de la realidad para hacerla, para sostener un significado, ¿no? Y entonces aquí recordemos que Aristóteles privilegiaba sobre los tres modos de conocimiento, llámense abducción, inducción y deducción, privilegiaba lo que era la deducción, porque la deducción partía de elementos categóricos que podían implicarse a ciertos casos y determinar un resultado determinado en el conocimiento. O sea, cuando yo digo Juan y Pedro, pues son mortales, ¿no? Tienen características que son repetitivas, de algún modo puedo vincularlo nuevamente hacia un nuevo caso y sostener que esa es una condición de universalidad. Pero aquí el problema es cómo generamos la primera premisa de conocimiento. La primera premisa de conocimiento no debe ser experimentada de algún modo, incluso para determinar que cualquier persona es mortal, tenemos que sostener la observación, ¿no? De que en la antigüedad, de algún modo, tenían que ver que pues, las personas que se morían, pues ya no volvían a la vida, ¿no?
Entonces, de algún modo, esa condición inductiva, experimental, observacional, sostuvo en algún momento, ¿no? Que para llegar al campo de la deducción como un enunciado que se sostiene sobre un carácter universal y luego una particular y llegar a una conclusión, requeríamos de un conocimiento inferido por la existencia, ¿no? Esa dimensión existencial por la cual vamos conociendo el mundo. Entonces, lo mismo va a pasar, ¿no? En esta parte tautológica, ¿no? Cuando dice Nelson Goodman, ¿no? En un cuadro representa a una persona, ¿no? Solamente si el cuadro se asemeja a la persona, ¿no? Y entonces aquí dicen, no se trata de una teoría de conjuntos porque de algún modo, ¿no? O sea, tenemos el campo A, ¿no? El campo B, ¿no? O, bueno, este es el universo, vamos a ponerle el universo Z, ¿no? Y aquí el campo B, el universo Z, ¿no? Que podría ser el de la realidad. A ver, aquí tenemos este universo, ¿no? Ay, disculpen la lentitud de la pluma. Ok. Entonces tenemos aquí la dimensión en donde, por ejemplo, solamente si este se asemeja a este, entonces podemos hablar de una representación, ¿no? Pero aquí la cuestión es que la cuestión de la semejanza, ¿no? Debe de tener elementos que sean idénticos a este, ¿no? Por ahí incluso el autor se detenía, ¿no? En la dimensión de, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando un político dice que representa al pueblo, ¿no? Pues es que la persona no representa esa parte del Estado, ¿no? O sea, tenemos un político en donde de algún modo, ¿no? El universo de Estado tiene muchas cualidades o muchos elementos determinados, ¿no? En un conjunto X, ¿no? Y entonces, pues aquí hay muchas personas, la naturaleza del Estado, está em, los individuos, ¿no? La cultura, etcétera, ¿no? Y entonces el político ni contiene todos los elementos de semejanza de este conjunto, ¿no? ¿No? Entonces no puedes igualarlo, ¿no? Porque entonces tendrías que determinar el Estado se parece al político, ¿no? De determinada manera, ¿no? Entonces ahí hay una paradoja, ¿no? Entonces lo que pasa es que la denotación, ¿no? Y dice, está más relacionada con la parte simbólica, ¿no? Y aquí en la parte simbólica, pues bueno, de algún modo, ¿no? Está implicada la relación referencial, ¿no? Y este es más el triángulo de Aristóteles, incluso de los estoicos, ¿no? Porque, bueno, las palabras también funcionan de esa manera, ¿no? O sea, es una manera también en que el conocimiento, ¿no? Pues está vinculado con los factores referenciales, ¿no? Entonces, pero esta relación, ¿no? A su vez hace que se complemente, ¿no? La relación de la palabra, ¿no? Pero la relación de los símbolos está dimensionada como por esta condición de conjuntos, ¿no? Pero aquí el gran problema que se va a determinar, ¿no? Es que en esta dimensión nominalista, Goodman va a hablar de una dimensión constructivista, ¿no? O sea, incluso recordemos el constructivismo más como pensando en Piaget, ¿no? Cuando hablamos de procesos de conocimiento que los vamos elaborando, ¿no? O sea, un niño va conociendo algunas partes, ¿no? De la realidad progresivamente y el conocimiento se va volviendo más complejo, ¿no? Entonces, en este carácter del nominalismo, vamos a hacer un poco un recuerdo por ahí de la Edad Media, la Alta Edad Media, ¿no? Y por ahí Guillermo de Ockham, ¿no? Confronta de algún modo a Aristóteles, ¿no? Y y incluso a sus antecesores como eh, Tomás de Aquino, ¿no? Porque de algún modo Tomás de Aquino, que dimensiona el cuerpo, etcétera, no confronta la dimensión de la fe, ¿no? Entonces, lo que decía Occam, ¿no? Dice, hay dos dimensiones, está la razón y la fe.
Entonces, estas dos dimensiones, pues a lo mejor no le interesa contradecirlo. Digo, Guillermo de Ockham era un creyente, pero dicen, hay elementos que, por ejemplo, no se pueden demostrar como la existencia de Dios, ¿no? O sea, de hecho, Dios es como un carácter abstracto universal, ¿no? Pero incluso desde la visión platónica, esta dimensión divina sería la que guarda la esencia de las ideas, ¿no? O sea, en Descartes también sería como la rex infinita, donde es un conocimiento intangible. Entonces, de algún modo, esta parte de la escolástica trata de dimensionar las cosas que conocemos cercanamente. Entonces, en estas posturas nominales viene de nombre, ¿no? O sea, la cuestión, por ejemplo, de conocer a un ser humano lo conocemos a través de una persona, ¿no? A Juan, Pedro, X, ¿no? Entonces, estas posturas nominalistas, ¿no? Pueden diferenciarse en cuatro, ¿no? O sea, hay posturas que son predicativas, ¿no? Recordemos por ahí, pues, que por ejemplo, eh, por ahí veían en Agreymas, ¿no? Este carácter de contradictorio, etcétera. Pues aquí estaban los universales y aquí estaban los particulares, ¿no? El particular viene de un conjunto universal determinado, pues por ejemplo, aquí viene no sé, maldad, ¿no? Y aquí el bien, ¿no? Y son los opuestos, ¿no? Entonces una figura de maldad, pues por ejemplo sería Darth Vader, ¿no? ¿No? Entonces en el recorrido generativo o narrativo, ¿no? De Grimas, pues bueno, tenía que pasar por este lado para llegar al bien, entonces aquí la redención se va encontrando con la parte de Anakin, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Star Wars, ¿no? Pero el particular es que, por ejemplo, uno conoce, por ejemplo, los malos en las historias narrativas a través de personajes fijos, ¿no? O sea, aquí tenemos una clase y una subclase. Entonces, de algún modo, aquí vamos viendo, ¿no? Que la particularidad, ¿no? Solamente yo le puedo determinar Darth Vader es malo, ¿no? O como puedo decir Darth Sidious es malo, ¿no? A través del predicado malo, ¿no? Entonces, a través de esas condiciones predicadas, ¿no? Pues puedo generar una relación entre ellos, ¿no? Sin embargo, aquí la postura nominal es que puedo conocer que no todas las características que tiene Darth Vader o Darth Sidious son las mismas, ¿no? Son diferentes. Entonces, también esa postura negativa pues puede ser un poco contradictoria, ¿no? También está la conceptual, que por ejemplo puede caer en la noción, ¿no? Como por ejemplo conceptos abstractos, como dimensionar incluso que caigan en un concepto, ¿no? Estoy pensando eh, eh, la oscuridad, ¿no? En Darth Vader, ¿no? Lo mismo que en Darth Sidious, ¿no? Pero la oscuridad viene a ser lo mismo que cuando le damos un predicativo de maldad, ¿no? Entonces, de algún modo, en estas dos dimensiones también siguen siendo un poco insostenibles, ¿no? Y luego viene otra, ¿no? Que es la de semejanza, ¿no? Que es con la que comienza Goodman, ¿no? O sea, si un particular tiene una propiedad determinada y solo se asemeja adecuadamente a un caso, como un modelo, ¿no? Por ejemplo, una pintura, ¿no? Que tiene ciertos caracteres dimensionales, realistas, ¿no? O naturalistas, ¿no? Si se comparan, pues bueno, dicen, o bueno, más bien una pintura, ¿no? Que está tratando de emular, por ejemplo, un árbol, ¿no? Si el árbol tiene esas condiciones, ¿no? Incluso de verdosidad y se ven en la pintura, pues bueno, son semejantes, ¿no? Pero aquí la relación de semejanza también se va a una dimensión, eh, en virtud de que pueden ser semejantes, ¿no? Entonces ahí, quizás una parte sostenible, pero bueno, pero de algún modo, pues bueno, este carácter de semejanza, pues es lo que implica esta paradoja de que si entonces el árbol se puede parecer a la pintura, entonces cuál es el real o cuál es el no real, ¿no? Por ejemplo.
Y por último, Nelson Goodman, ¿no? Se dimensiona en lo que sería, ¿no? La parte de la construcción paulatina del mundo, ¿no? Por algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el enunciado, ¿no? Vamos a escribir aquí algo, ¿no? Por ejemplo, el Sol es el Sol, el Sol no se mueve y ponemos el Sol se mueve, ¿no? Desde, por ejemplo, una postura copernicana, ¿no? El Sol, o bueno, el centro del mundo, ¿no? Anteriormente, pues bueno, se pensaba que la Tierra era el centro del mundo y de repente, pues bueno, se determinó que el Sol era el centro del universo, ¿no? Y de repente, cuando ahora más en las teorías gravitacionales, ¿no? Se habla de que el Sol también está en un movimiento alrededor del centro de la galaxia, ¿no? Del centro este, sí, sí, bueno, o sea, el sistema solar está en relación con la galaxia y bueno, y a su vez, pues bueno, la galaxia a través de un hoyo negro, etcétera, ¿no? Ambas posturas refieren, ¿no? A que la construcción del universo pues ha sido paulatina, ¿no? La construcción del conocimiento y eso lo habla un poco en la construcción de los mundos Nelson Goodman. Entonces, ambas pueden ser correctas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que la construcción de la ciencia es diferente. Es un poco, por ejemplo, cuando confrontamos, por ejemplo, la teoría de la relatividad, por ejemplo, de Einstein, y, por ejemplo, la teoría de la gravedad de Newton. O sea, pueden tener caracteres prácticos, ¿no? Ambas, ¿no? Por ejemplo, pues la teoría de la gravedad, me puede servir para construir un puente, ¿no? Y, por ejemplo, la teoría de Einstein puede implicar algún cálculo matemático, incluso sobre cómo mandar un cohete a la luna, ¿no? Por ejemplo. O sea, depende del el peso, ¿no? Cómo puede variar en la atmósfera, en una atmósfera diferente, etcétera, ¿no? Entonces, en esta dimensión, ¿no? La construcción paulatina del mundo obedece como a los tropos. Y a los tropos, cuando hablamos de tropos, son como figuras. Del mismo modo que cuando hablábamos en las clases anteriores sobre las figuras retóricas, ¿no? O sea, los tropos son figuras, ¿no? O sea, son figuras de conocimiento que en sí mismo la retórica la da, ¿no? La retórica nos ofrece una manera de conocer al mundo. Entonces, la semejanza, ¿no? De algún modo, y eso nos recuerda un poquito a Peirce, ¿no? Y el pragmatismo, en que, por ejemplo, cuando yo veo un árbol, ¿no? En mi mente se fija una idea de árbol, ¿no? Y de algún modo ese conocimiento, cuando confronto a la arbitrariedad, por ejemplo, de la palabra o del signo, pues entonces ya voy denotando, codificando ese elemento simbólico, ¿no? O sea, el símbolo, recuerden que para Peirce es como un signo en virtud de una ley, ¿no? O sea, lo que para Saussure sería el signo lingüístico, ¿no? Pero de esta manera creo que aquí la postura o la parte más complicada de Goodman es ver que el arte se mueve de la misma manera, ¿no? Desde otra forma de expresión, en donde, por ejemplo, tenemos, pues, por ejemplo, este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un dodo, ¿no? Un dodo, pues ya es un animal que está extinto, pero un dodo, pues bueno, finalmente a lo mejor quienes revisaron a lo mejor los libros de texto primaria o de biología, ¿no? Pues tuvieron que buscar algún esquema determinado sobre el dodo, ¿no? Entonces, pues podría ser ¿no? Y pero ya en algunas fotografías, ¿no? Por ejemplo, un dodo, ¿cómo se le dice? Hecho piedra por el curso del tiempo, ¿no? Es ¿cómo se le dice? Fosilizado, ¿no? O con principios de fosilización, pues más o menos determina, pues la existencia del mismo, ¿no? Pero a lo mejor nadie de nosotros ha visto un dodo, ¿no? Y había figuras, por ejemplo, animadas, ¿no? Como el dodo de Warner Brothers, ¿no? Por ejemplo.
Pero entonces aquí, entonces la dimensión, ¿no? de los tropos, ¿no? O sea, la figura misma me da un conocimiento del mundo, ¿no? De hecho, por ahí la pedagogía de la imagen, ¿no? Refiere que, pues, por ejemplo, la mayor parte de niños o de cierta edad, pues, por ejemplo, realmente no son muy dados a entender cómo se mueven las figuras del cine, ¿no? O el cine eh, con una dimensión hiperrealista, ¿no? Entonces, aquí de algún modo estamos implicando que los elementos abstractivos o la iconización, ¿no? Como habíamos visto desde Villafañe, ¿no? Son elementos muy simples, ¿no? Para ir abstrayendo cómo son las figuras, cuál es el espacio, etcétera, ¿no? Aquí, pues, por ejemplo, la dimensión de la imitación, bueno, voy a volver a la parte acá de compartir este, la, la pantalla, ¿no? De este, la aplicación del PowerPoint, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? El carácter de imitación, ¿no? Y aquí, bueno, aquí volvemos como al principio general, ¿no? De la dimensión de los universales, ¿no? Porque, bueno, puedo tener dos efigies, ¿no? Dos figuras, ¿no? Que me den la información de animal, o de varios animales, ¿no? Pero yo los voy a agrupar por ciertas características en común, ¿no? Entonces ese carácter imitativo, ¿no? El carácter de imitar las cosas, ¿no? Pues lleva intrínseca esta búsqueda de lo universal, ¿no? Pero, por ejemplo, algo dice, por ejemplo, Goodman, ¿no? O sea, yo puedo tener un perro con ciertas características, bueno, puedo tener una figura del decir una persona, ¿no? Pero cuando yo lo represento fijamente, ¿no? Pues yo no puedo a lo mejor demostrar por ejemplo, en un perro, por ejemplo, su fidelidad, ¿no? Hacia el hombre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, puedo hacer la figura, ¿no? Y a lo mejor ciertas características se pueden parecer a otro. Esa necesidad de agrupar, pues bueno, es una necesidad humana también de agrupar la información, ¿no? De hecho, ahí viene la teoría realista, ¿no? De que acepta tanto el nominalismo como los universales en términos de agrupación de la información. Pero aquí, pues, por ejemplo, yo puedo determinar, pues esto nada más me da una perspectiva, yo no estoy viendo otra parte de la figura, ¿no? Entonces, pues yo puedo ir determinando, ¿no? Que de algún modo, pues, yo voy agrupando en elementos, ¿no? Por ejemplo, pues yo la X, ¿no? Que puede tener un conjunto a lo mejor de seres vivos, Z, ¿no? Y en los B, pues están los mamíferos, ¿no? Y en los X, pues a lo mejor están nada más los caninos, ¿no? Los con características de perro, ¿no? Y los diferencia de otros grupos que pueden estar los felinos, los homínidos, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con la imitación? Que la imitación solamente reitera una parte inductivamente en el conocimiento. Entonces aquí la parte del arte, ¿no? Pues entonces, este, pues más o menos va a ir determinando, ¿no? Cómo nosotros podemos ir cotejando esa realidad, ¿no? Voy a utilizar más esta aplicación. Bueno, entonces aquí en la imitación retoma hay dos elementos fabulosos, eh, este autor, ¿no? Que es la parte de Gombrich, ¿no? Que el ojo inocente no existe, y también esta dimensión de que el ojo inocente es ciego y la mente virgen está vacía, ¿no? Que es de Kant, ¿no? Entonces, de algún modo, nuestra forma de imitación parte de un punto de vista, ¿no? El artista que está viendo la realidad, ¿no? No le interesa la parte universal de cómo debe de ser. Y de hecho aquí viene un poco la reflexión de la estética y retórica, ¿no? O sea, de las convenciones que hacemos del arte.
las convenciones tienen que ver con un canon más o menos determinado para construir tendencias, formas, figuras, qué sé yo. Entonces, en esa dimensión de figuras, ¿no? Pues más o menos cuando dicen, pues bueno, dibuja algo impresionista, pues bueno, más o menos comienzas a hacer el puntillismo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí de algún modo, bueno, pues estamos ahí dimensionando, ¿no? Que pues si yo quiero, pues por ejemplo, determinar, ¿no? Cómo es una figura determinada, ¿no? Pues yo voy a tener un punto de vista en el cual, ¿no? Yo voy a ir construyendo esa dimensión. Entonces, pues, esta imitación, ¿no? Eh, está determinando que hay elementos previos de los cuales nosotros partimos. Primero de la imagen que nosotros a lo mejor como artistas o sea, si fuéramos pintores, partimos del objeto que vamos a pintar, ¿no? Si estamos partiendo, por ejemplo, en la música, pues más o menos ahí tenemos una notación, ¿no? Posible de la cual partimos, ¿no? Si vamos a hacer danza, pues partimos, por ejemplo, de movimientos básicos, ¿no? En los objetos, ¿no? Pues también hay una serie de elementos de expertise, ¿no? Que de algún modo se van dimensionando, ¿no? Por pues, la parte, eh, pues pragmática, ¿no? De cómo, por ejemplo, entendemos, pues, eh, híjoles, de cómo entendemos el arte, ¿no? O sea, hay tendencias, ¿no? Por ejemplo, antes de que dibujara Picasso, ¿no? Elementos abstractos, pues tuvo que conocer las técnicas que determinaban más o menos una manera realista, ¿no? Naturalista, ¿no? Ya después las descompone, ¿no? Pero este carácter imitativo, pues bueno, ¿qué es lo que yo quiero a lo mejor retratar, ¿no? Entonces hay objetos que a lo mejor me disponen para hacer esto, ¿no? Entonces, aquí partimos no de los universales, sino del carácter particular. Pero estos caracteres particulares, ¿no? O estas subclases, ¿no? Las podemos determinar en una condición de tropos previos, ¿no? Así como veíamos las figuras retóricas, ¿no? Hay elementos incluso de la dimensión material, ¿no? De la expresión como materia, ¿no? Y de la expresión sintáctica, ¿no? Entonces, a partir de esas figuras, pues más o menos intuitivamente yo voy arreglando el mundo, ¿no? Si quiero hacer, por ejemplo, una figura, una caricatura, ¿no? De algún político, pues más o menos dimensiona la figura humana, ¿no? Pero estoy aplicando un conocimiento previo de cómo alargar ciertas partes de la parte figurativa, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí en en este gráfico que les presento, bueno, es un artista que se llama Tanaka Tatsuya, que, pues bueno, hace figuras, ¿no? Con objetos cotidianos, ¿no? Pero pues ella parte, por ejemplo, de elementos que, pues, por ejemplo, aquí ya están dados, como son las figuras de plástico y otros elementos que va acomodando, ¿no? Es como una especie de em, aliteración, pues, ¿no? Entonces aquí el carácter imitativo lo hace a partir de demostrar imitar, por ejemplo, un puesto de revistas, ¿no? Entonces ahí es interesante cómo esta dimensión, ¿no? Y por eso pongo aquí el conjunto, pues, de la X, ¿no? Porque está partiendo del particular, ¿no? Y a partir del particular, es como está dimensionando el mundo, ¿no? Y aquí pues viene esta parte, ¿no? Interesante, ¿no? Porque desde la postura nominalista, ¿no? No sé si alguno de ustedes, pues, haya tomado clases con Julio Horta, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, en significación, pues al menos de las cosas que uno vislumbra, por ejemplo, en los tres modos de conocimiento, ¿no? Que son inducción, deducción, o abducción, ¿no?
pues es que las tres formas de conocimiento, bueno, son tres formas de conocimiento y ninguna tendría que suponer mejor, se tendría que suponer mejor que otra, porque son maneras distintas de conocer. De hecho, la gran parte de las áreas sociales parten de elementos inductivos. Entonces, desde ahí es que, por ejemplo, se hace un marco inductivo estadístico para conocer la realidad, ¿no? En términos universales, pues bueno, la ciencia ha determinado, por ejemplo, la física, la química, elementos repetitivos a través de leyes, ¿no? En las ciencias, o bueno, el conocimiento es explicaciones determinadas a partir de un caso determinado, ¿no? Entonces, a partir del caso determinado, pues bueno, ahí depende que hay teorías con muy buena especificidad, ¿no? De imitar la realidad, ¿no? O hay teorías que explican muy parcialmente esta, ¿no? Entonces, por eso hay teorías muy verificadas, como por ejemplo, en términos biológicos, pues la teoría de la evolución, ¿no? Que sí tiene hechos, pruebas y que, pues bueno, incluso, por ejemplo, ahora que estamos con la parte de la pandemia, ¿no? Y cómo se desarrolla, por ejemplo, el carácter de em, del virus, ¿no? Pues las derivaciones, ¿no? Que puede tener o las mutaciones, pues finalmente es un aspecto de sobrevivencia del COVID anterior, ¿no? Entonces ahí hay una situación que puede comprobar mucho la dimensión de la evolución y la adaptación, ¿no? De Darwin, ¿no? Hay otras teorías que, por ejemplo, pueden ser determinadas o plausibles, ¿no? O menos plausibles, ¿no? Por ejemplo, algunas teorías sociales, ¿no? Como la teoría de la agencia, pues se va a contraponer necesariamente a algunas otras teorías, como hay, por ejemplo, la infancia es destino, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La teoría de Freud, pues se confronta, por ejemplo, la teoría eh, de la agencia de Bourdieu, ¿no? Donde el sujeto es un agente, ¿no? Porque, bueno, o sea, hay, o incluso esta dimensión entre el marxismo, ¿no? De la onceava tesis de Feuerbach frente a una hermenéutica, ¿no? Donde simplemente comprendemos la realidad, ¿no? Entonces, hay posturas, ¿no? Y que, bueno, desde esa dimensión de posturas, pues es que el mundo puede dimensionarse, por eso es un poco de lo que dimensiona también epistemológicamente Goodman en la creación de los mundos, ¿no? Entonces, bueno, de aquí de alguna manera, ¿no? Pues entonces aquí estamos implicando, ¿no? Que el arte, ¿no? Del mismo modo nos da un conocimiento particular del artista. Entonces ese carácter particular que confrontamos en una obra de arte, ¿no? En algún modo específico de verse, ¿no? Pues dice, en este carácter imitativo, ¿no? Goodman, ¿no? Un cuadro nunca puede simplemente representar a X, sino que representa a X como un hombre, o representa a X siendo una montaña, o representa el hecho de que X es un melón, ¿no? Cuando el artista determina su cuadro, ¿no? Pues obviamente lo cierra a una perspectiva del universo. Tiene que dar, pues obviamente hay una postura, ¿no? Y esa postura, pues está dimensionada por lo que quiere dar a entender, ¿no? Desde, por ejemplo, va a retratar un hombre, etcétera, pues lo determina de una manera, ¿no? Entonces, eso es lo interesante del arte, ¿no? Que es un carácter inductivo, pero sobre todo en estos modos de conocer, pues es que tanto la deducción como la inducción son modos característicos de generar conocimiento, en donde no necesariamente tenemos que partir de lo general a lo particular o de lo particular a lo general porque están intrínsecos, ¿no? O sea, son maneras solamente de construir un conocimiento desde una perspectiva, ¿no? Por eso Goodman a veces como que retoma mucho esta parte de Hume por este carácter inductivo, ¿no? Ese carácter de la parte de la observación. Ahora bien, luego toma esta dimensión de la perspectiva, ¿no? Y bueno, ahí retoma a Gombrich y a Gibson como dos posturas antitéticas, ¿no? Gombrich, por ejemplo, señalaba, ¿no? Que la perspectiva, eh, bueno, decía, nunca está de más insistir en que el arte de la perspectiva espera una creación correcta. Quiere que la imagen aparezca igual al objeto y el objeto igual a la imagen, ¿no?
Y bueno, y Gibson dice, no parece raro afirmar que el uso de la perspectiva en la pintura es una mera convención que el pintor puede adoptar o descartar a su gusto, ¿no? Que son posturas que, por ejemplo, se dan dentro de una dimensión sobre el carácter de conocer la perspectiva, ¿no? Eh, bueno, más bien lo antitético viene con la dimensión que va a ir a explicar Gombrich, ¿no? O sea, porque esta dimensión tiene que ver un poco con la convención, ¿no?, de los caracteres de lo que queremos enunciar. Hay elementos que, por ejemplo, en la perspectiva, pues, por ejemplo, generan convención. Uno, pues, por ejemplo, aquí tenemos unos puntos de fuga que no están en el cuadro, ¿no? Y, por ejemplo, cuando se ponen los puntos de fuga, a veces ponen aprietos a los pintores porque, bueno, se determina con una convención donde, pues, a veces se puede ver mejor. Aquí, de todas formas, aquí en este cuadro, ¿no? Por ahí tiene un esquema, ¿no? Este, eh, Gombrich, ¿no? Donde señala la postura de ver un objeto, ¿no? Entonces, en esa dimensión del objeto, pues bueno, cuando vemos una figura aquí en perspectiva, pues por ejemplo, nunca o raramente, ¿no? A menos que estuviéramos viendo del otro edificio, ¿no? Que está viendo, pues vemos cómo es la figura de tal manera, pero por ejemplo aquí está como, aunque respeta el punto de fuga y la perspectiva, pues está como que chueco, ¿no? Entonces como que ahí determina ahí un punto de vista de quién es el que está tomando el cuadro, ¿no? Entonces, aquí de alguna manera, ¿no? Pues ahí retoma, ¿no? La parte como cuando es la mirilla, ¿no? Cuando un pintor está, eh, pues, creando, ¿no? La imagen, ¿no? Entonces, aquí, pues, por ejemplo, Wood reflexiona sobre el carácter de la luz y la perspectiva sobre el carácter de la fidelidad, ¿no? La dimensión observante se establece desde el caso observante, o sea, cuando un pintor pues, quiere determinar algo, pues lo hace desde una perspectiva, ¿no? Y lo hace incluso desde la mirada de un ojo, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, intuyen, ¿no? Que pues bueno, la mirada como dimensionada, ¿no? Como incluso retóricamente, ¿no? O sea, entonces ahí hay una dimensión ahí del arte en donde se fija, ¿no? Una postura, ¿no? Y ahí frente a las convenciones, incluso también determina ahí que, pues bueno, si quieres hacer una caricatura, ¿no? Deformada, etcétera, pues por ejemplo la perspectiva a veces no necesariamente tiene que funcionar, ¿no? En donde aquí, pues por ejemplo, puedes a veces exaltar alguna parte, ¿no? Del objeto, del dibujo, ¿no? Y por ejemplo, pues la perspectiva pues puede jugar, ¿no? Algunos elementos, ¿no? En donde pues bueno, también la mirada del sujeto, pues bueno, está implicada desde el creador, ¿no? Aquí retomé pues una pintura que es casi objeto, ¿no? De Patrick Hughes, ¿no? Que se llama Reverspectiva, ¿no? Donde es un cuadro que está hecho en tercera dimensión y depende de cómo uno se ponga frente a lo, pues se va a generar una perspectiva. Digo, ahí en Goodman, pues bueno, este texto pues fue de los 60, 70, ¿no? Desde una postura para más o menos dimensionar una crítica estética, pero bueno, no conoció, por ejemplo, ahora las figuras 360, ¿no? Etcétera, el arte moderno virtual, ¿no? Que ahí ya tendría sus asegúnes, ¿no? Pero de todas formas, aún así, ¿no? Aunque nos den un universo determinado en un mundo 360, este, pues sería complicado, ¿no? Dimensionarlo, ¿no? A través de, ¿cómo se llama? A través de un universo, ¿no? O sea, un videojuego que te da un universo determinado, pues tiene ejes, ¿no? O sea, salir de ese universo, ¿no? Y es esa parte de la perspectiva en donde, pues esa es la intención del autor. Y bueno, y también hay estas convenciones, ¿no? De pues cuando se enfrenta, pues por ejemplo, los puntos de vista, ¿no? Incluso por ahí decía, pues bueno, es raro ver una perspectiva hacia arriba, ¿no? Porque el punto que se pierde, o sea, si
si el edificio, por ejemplo, estuviera hasta acá, ¿no? Así como los de Dubái, ¿no? O sea, a lo mejor el dibujo se vería raro porque, pues bueno, parece que es una pirámide, ¿no? Pero ahí viene esta dimensión porque realmente nosotros no apreciamos la realidad desde un punto de vista en donde incluso, por ejemplo, cuando se usan lentes, ¿no? De ojo de pescado en la fotografía, pues distorsionan ya, ¿no? La parte de la perspectiva, aunque traten de figurar todo el cuadro, ¿no? Digo, aquí tenemos, por ejemplo, 4 puntos de fuga, ¿no? Y pero raramente, pues los tenemos así, ¿no? Se le pueden meter más puntos de fuga cuando, pues, por ejemplo, hay veces, hay pinturas o dibujos, ¿no? Así que tratan de hacer varios puntos de fuga, ¿no? Pero ya están distorsionadas o sea, en un lente podemos hacer varios puntos de fuga, ¿no? Entonces, si fueran oblicuos los lentes, ¿no? Pues podríamos poner uno por acá o por X número, ¿no? En términos del uso de la perspectiva ya distorsionada, ¿no? Pero, por ejemplo, hay convenciones, ¿no? Incluso como para poner los puntos de fuga fuera del cuadro, etcétera, ¿no? O sea, eso es incluso que el punto de fuga no cierre aquí, ¿no? Sino que cierre hasta acá. Luego también señala esta parte de la escultura, ¿no? En donde, pues bueno, de algún modo, reflexiona también, ¿no? Desde el modo o punto de vista, ¿no? De que si ya se confrontaba este punto de perspectiva por ser lo más fiel posible, ¿no? La fidelidad, ¿no? Pues qué es lo que pasa también con la escultura, ¿no? Que de algún modo, ¿no? Pues también centra una perspectiva determinada, ¿no? O sea, porque pues esto no es una copia fiel de un modelo, ¿no? O sea, a lo mejor no puedes retratar todas las cualidades, ¿no? Que a lo mejor tiene la persona, sino también se basa en un instante o una perspectiva determinada, ¿no? O muchas veces, no sé si se han dado cuenta que hay esculturas que, por ejemplo, está muy bien la parte de adelante, que es lo que se quiere resaltar, y cuando das vuelta a la escultura, pues está hueco, o no está acabado, ¿no? Porque quizá lo que le interesaba, ¿no? Al autor era retratar esa parte, ¿no? Entonces ahí viene un carácter muy, muy retórico, ¿no? También tenemos esta parte de lo que ya, obviamente, pues Goodman no sale de su parte lógica, ¿no? Y entonces, la parte ficcional, ¿no? Retoma por ahí el cuadro del cartero, ¿no? De Vincent Van Gogh, ¿no? Y que dice en este sentido, ¿no? No, cuando tratas de explicar o de escribir, ¿no? Al cuadro, ¿no? De algún modo, ¿no? Pues vas determinando un aspecto, ¿no? O sea, cuando yo trato de escribir verbalmente esto, pues me fijo en un aspecto, ¿no? Es azul, tiene ciertas características, ¿no? Pero del mismo modo, ¿no? Que pasaba con la palabra, con su referente, pues el cuadro confronta la realidad misma. Dice, es poco probable que duplicar el ser, ¿no? De un cuadro con cierta propiedad es un cuadro objeto, ¿no? A ver. Es que aquí se quedó pegada la parte. Eh, sí, pero estaba raro. A ver, es ser un cuadro objeto. Esto le tacho. Ser un cuadro objeto con cierta propiedad es ser un cuadro objeto con una cierta propiedad en un conjunto. De tal modo que un cuadro que contenga o que esté contenido en un cuadro hombre no tiene por qué ser en sí mismo un cuadro hombre. O sea, tenemos un conjunto determinado, X, ¿no? El cual está copiando, ¿no? De la naturaleza, ¿no? Al hombre, ¿no? Y entonces el cuadro solamente tiene este plano, ¿no? O sea, no podemos ver la espalda del cartero, incluso en la pintura, ¿no? De esa manera, la pintura no es un hombre, ¿no? Y de algún modo, o sea, lo que trata de dimensionar aquí Goodman es algo que de algún modo ya hemos visto también con Roland Barthes, ¿no? Dentro de la denotación del cuadro y la parte connotativa, ¿no?
Pero sobre todo me recuerda también a otro autor que, bueno, aquí por ejes de tiempo no revisamos, que es a Foucault, ¿no? Haciendo la alusión a esto no es una pipa, ¿no? De Magritte, porque realmente la pipa, por ejemplo, de Magritte solamente eh, es una parte seleccionada de la realidad, ¿no? Que se pintó. Y aquí, bueno, pues Goodman no le gusta hablar de representación porque la representación tendría que ver con la semejanza, y si la semejanza tendría que ser una copia fiel, realmente lo que pasa es que ninguna copia es fiel, ¿no? Dice, hay una parte denotativa aquí en donde solamente me está indicando una parte del objeto al que está representando. Entonces, en este silogismo que está señalando aquí explicando de otra manera, es que el cuadro hombre, ¿no? No es la persona, no tiene todas las características de una persona, ¿no? Y eso es algo muy fenomenológico, ¿no? Incluso desde la parte husserliana, ¿no? O sea, está determinando que es un aspecto de esa realidad, es un aspecto del hombre lo que está retratando, ¿no? Entonces este conjunto X solamente retrata una parte del conjunto hombre con todas sus cualidades. Entonces la denotación de un cuadro no determina el tipo de cuadro que es, del mismo modo que el tipo de cuadro no determina su denotación. No todos los cuadros hombres representan a un hombre, ni todos los cuadros que representan a un hombre son cuadros hombre. Por ejemplo, aquí es donde está confrontando toda esta ficción de los universales, ¿no? Porque los universales, cuando yo, en los silogismos clásicos, ¿no? Que si yo digo Platón es un hombre y Aristóteles son hombres, ¿no? Aristóteles es un hombre, ¿no? Ambos son hombres, ¿no? Pues bueno, son dimensiones predicativas, ¿no? A través de cada dimensión. Pero, por ejemplo, si yo implico, ¿no? Una dimensión, ¿no? Ficcional, ¿no? De este cartero es un hombre, ¿no? Y yo encuentro a Pedro, ¿no? Y Pedro es un hombre, entonces Pedro es un cartero, no, porque tiene otra dimensión nominal. Karen Hernández nos pregunta, ¿no? Entonces no se está pintando un hombre, sino que es una representación o no. Bueno, no es, aquí antes que nada, quizá lo que ataca mucho Goodman y nos va a costar un poco, y cuesta un poco de trabajo salirse de ese cuadro porque también es el paradigma, ¿no? De hablar de la representación, él dice denotación, ¿no? Entonces, decía, es la denotación de un hombre, ¿no? Es una descripción de un hombre, ¿no? O sea, cuando hablamos de denotaciones, es nominar, ¿no? Así como la palabra nomina un referente, ¿no? Por su carácter simbólico, ¿no? Intrínseco, arbitrariamente, ¿no? Este, eh, imprime solamente una dimensión de ese hombre, ¿no? Entonces, aquí más bien la pregunta sería, ¿no? Un poco no se está pintando un hombre, sino que es una denotación de un hombre. O sea, más bien la representación como tal, ¿no? Es la búsqueda, ¿no? De los símiles, ¿no? De hecho, por ahí esa inscripción latina del ibid o ibidem, ¿no? Lo mismo, ¿no? Es una búsqueda que también se ha buscado en los procesos de identidad, ¿no? O sea, una identidad cultural, ¿no? Por ejemplo, decir, es que yo soy, por ejemplo, tenemos términos universales, por ejemplo, ahorita la orden del día, ¿no? Como millennial, ¿no? Como generación X, generación Z, ¿no? Y es que tú eres generación X porque naciste en estas fechas y etcétera, ¿no? Y si naciste en esas fechas, pues ya tienes esa característica universal, ¿no? Entonces, pero yo soy diferente, ¿no? Entonces ahí la condición, ¿no? Que cuando te dicen, no, es que la persona que sale en esta fotografía o en esta pintura es que soy yo, ¿no? Pues es que denota una particularidad de cada uno, ¿no? O sea, por eso la palabra representación es como grosa, ¿no? Lo que confronta entonces Goodman simboliza quizá, ¿no? Simboliza a un hombre porque lo encierra, ¿no? En esa parte, ¿no? No le gusta por esa parte
representación, porque la representación dice, pues a lo mejor nunca llegamos a esa, ¿no? Entonces aquí es interesante porque dice, entonces, ¿qué es lo que estamos estado viendo en estas semanas, ¿no? O sea, de tanto hablar de representación e imagen, ya no se vale entonces hablar de imagen. En términos funcionales para Goodman no lo ve posible, ¿no? Lo ve desde el aspecto inductivo, ¿no? Este, entonces, en esta dimensión, ¿no? Que pregunta Karen, ¿no? O sea, no se está pintando a un hombre, se está describiendo la parte de un hombre, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es un carácter analítico de la realidad. Y esto, o sea, nos figura dentro de lo que pues, para nosotros conceptualmente son teorías de la representación, ¿no? O sea, eso es, incluso sería una teoría de la representación más para nosotros, pero a Goodman dice, él especifica, ¿no? Pues, es que a mí no me gusta la palabra representar, ¿no? Denota, ¿no? Denotar es esta conexión simbólica, por eso el triangulito desde Aristóteles, y es interesante porque entonces cuando se pinta un hombre, no estás pintando a todos los hombres, estás pintando a uno en particular, ¿no? Y ese en particular no representa ni a todos los hombres, ¿no? O sea, porque la representación, quizá lo que Goodman está diciendo es que la representación tiene un carácter más de lo universal y la denotación es el particular, ¿no? Entonces la representación es una búsqueda inexacta para Goodman porque está fuera de totalizar todo esto, ¿no? Y esto recuerda incluso hasta los estudios de antropología, ¿no? En las visiones más positivistas, ¿no? Que trataban de universalizar al hombre, pero hay otras dimensiones como las del particularismo histórico que dicen que cada comunidad es diferente, ¿no? Y en los procesos de identidad, cuando te tratas de identificar algo, pues lo que buscas es identificarte a través de una representación, pero tu carácter es particular, ¿no? Y aquí es donde, por ejemplo, confrontamos mucho incluso hasta la representación identitaria, ¿no? Política ciudadana, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, yo soy un caballero Jedi, ¿no? Pero el INEGI, pues va a decir, usted es un ciudadano, ¿no? Es un ciudadano, ¿no? Esa es la heteroidentificación es lo que importa como una representación, ¿no? Tú te podrás decir, podrás tener una identidad muy particular y podrás tener, eh, te podrás llamar, ¿no? De que a lo mejor yo puedo ser, soy un gato encerrado en un cuerpo humano, ¿no? A lo mejor, ¿no? Y ese es mi carácter, em, ¿cómo se llama? De autoidentificación, por ejemplo, ¿no? Pero la heteroidentificación va a decir, no, pues usted tiene estas características, ¿no? Eso es representarlo. Y la búsqueda del arte, entonces, para Goodman, ¿no? Tiene que ver más con la búsqueda denotativa. Y hay muchos libros, por ejemplo, de estética que a lo mejor lo trabajan, ¿no? En la dimensión de cuál es la ruptura. Cuando tratamos de pintar, pues tratas de romper las estructuras ya dadas, ¿no? Y aquí, pues, por ejemplo, pues, un colega, ¿no? De la facultad, ¿no? Que dice, Marcos Márquez, ¿no? A lo mejor lo identifiquen posteriormente, ¿no? Por las asignaturas de arte. Pues él dice, el pensamiento de Albelina Lesfer es un pensamiento fascista. ¿Por qué? Porque somete a las estructuras representacionales del arte, ¿no? Ciertos modos de la composición, la forma, X, ¿no? A un deber ser dentro del artista, ¿no? Y el artista, ¿no? Pues finalmente en esa parte debe de tener esa libertad ficcional de denotar las cosas, ¿no? O sea, en el terreno del arte, eso es muy particular de ser creativo, ¿no? De romper esas estructuras, ¿no? Incluso es por ello que, por ejemplo, desde este punto de vista podemos afirmar, ¿no? Que, por ejemplo, la publicidad no tiene esta función de arte, ¿no? Porque entonces sale de su conjunto. Y esto es analíticamente, ¿no? Porque la publicidad que sale del conjunto, entonces no vende lo que está especificando vender, ¿no? Una publicidad que trata de emanciparse a través de un comercial muy open mind, muy, pues como un happening, ¿no? Pues a lo mejor lo que no recuerdas es el producto, entonces es mala publicidad. Pero el objetivo de determinada publicidad está
determinado por la gente de marketing, ¿no? Y por una intuición retórica, ¿no? Determinada por caracteres abstractos tratados de contener, ¿no? En elementos particulares, ¿no? Entonces, del mismo modo que una pintura no puede representar a todo, por ejemplo, esta pintura del cartero no representa a los carteros de México, ¿no? O sea, podrá ser muy simbólica en términos de que, por ejemplo, no sé, en la oficina postal la podríamos ver, ¿no? Y se vería muy bonita, pero sabemos que esa persona no es, ¿no? O sea, no es el cartero que conocemos, ¿no? Que va en la motocicleta, etcétera, ¿no? Es un carácter particular y el arte creo que es por ahí donde va Goodman, ¿no? O sea, es una dimensión particular en este caso, ¿no? Y el artista tiene que romper ese tipo de convenciones, ¿no? Es una dimensión, ¿no? Entonces, eh, aquí la cuestión, ¿no? Un poco, y retomando toda esta parte que es muy buena pregunta en esta parte, Karen, ¿no? O sea, porque el carácter de la representación, ¿no? O sea, sigue inundando, ¿no? Las dudas, ¿no? De Goodman, ¿no? Porque entonces la representación no se trata de un qué, ¿no? Representa qué, ¿no? Sino obedece más a las formas, ¿no? En dado caso, ¿no? Porque esas formas, pues, a lo mejor, lo que a lo mejor sí se puede retratar particularmente, pues, es una persona, ¿no? Pero muchas veces esa persona a lo mejor estuve revisando algunas obras, ¿no? En Instagram, ¿no? Esta de Carrie Layton, ¿no? Una visión pop, por ejemplo, del Quijote. Entonces, establece un icono, ¿no? Del Quijote, ¿no? Pero lo pinta a lo mejor en un estilo muy minimalista en algunas partes, ¿no? Como si fuera una pintura pop, ¿no? O sea, más moderno, incluso, ¿no? Dice Eduardo que sí, medio emo, ¿no? Pero hasta eso, lo que cuando generamos tendencias y estilos en el análisis pictórico, lo que tratamos de hacer es agrupar varios elementos particulares, ¿no? Aunque estos elementos particulares sean en sí mismos un universo. Lo mismo pasa en el cine, ¿no? O sea, es que es una película tarantinesca, ¿no? Una película godardiana, una película hitchcockiana, ¿no? Porque vemos una película que utiliza las formas o las maneras, aunque sean una historia narrativa diferente. Y es ahí donde, por ejemplo, podemos encontrar, ¿no? Las variabilidades que podemos tener en un cuadro, ¿no? O sea, un cuadro tiene esa variedad, ¿no? Por ejemplo, ahora que pasó la exposición de Van Gogh, pues era ver un Van Gogh, pues medio surrealista, ¿no? O sea, ver una proyección del impresionismo, ¿no? En figuras 3D y en la proyección por ejemplo, de luces, etcétera, de tipo instalación, pues cambia el sentido original de Van Gogh, ¿no? Entonces, aquí la parte de la representación como pues también es una parte posible, ¿no? En términos de, no es el qué, ¿no? Entonces, un poco siguiendo esta parte, ¿no? De qué es lo que debería ser igual, ¿no? Dice, si un cuadro representa acá, ¿no? O sea, un hombre, ¿no? Como un hombre o como el hombre, ¿no? O sea, el objeto, ¿no? Con una determinada propiedad, entonces denota acá, o sea, denota a un hombre particular y es un cuadro objeto con una propiedad determinada. O sea, el cartero que veíamos anteriormente está representando a un hombre que está sentado, ¿no? En una forma determinada, ¿no? Con un aspecto de pintura determinada, pero denota finalmente particularmente a un hombre, ¿no? Y es un cuadro con una propiedad determinada de ver la parte, de enfrente del cartero, ¿no? Que está sentado, etcétera, ¿no? En esta del Quijote, pues nada más estamos viendo la cara, ¿no? Y si lo planteamos, ¿no? Dice, si K es idéntico a B, ¿no? O sea, por ejemplo, este Quijote, ¿no? Al ícono del Quijote. Entonces el cuadro también denota y representa A y B, ¿no? O sea,
y representa a B, ¿no? O sea, representa o sea, yo, por ejemplo, aquí en este Quijote, ¿no? A lo mejor estoy pensando a lo mejor en las ilustraciones de Gustavo Dore, del libro clásico, ¿no? Si se parece, ¿no? Si tiene, ir un poco retomando un poco los perceptos de Grupo Mu, ¿no? O sea, puedo identificar por los colores, las formas, los elementos que tiene formas similares a tal, ¿no? Pero aquí lo interesante es que la cuestión aquí que brinca, ¿no? Es lo idéntico, ¿no? Y aquí viene un poco la parte de los copistas, ¿no? A lo mejor aquí ya tenemos un Quijote deformado, ¿no? De la visión clásica, pero por ejemplo, en muchas galerías de arte, hay gente que se dedica a copiar, ¿no? ¿No? Y se dedica a copiar los cuadros, ¿no? Para tenerlos como reproducciones, ¿no? De hecho, ahora que vino la exposición de Da Vinci y algunas piezas, ¿no? De arte, ¿no? Pues habían algunas reproducciones, ¿no? Un poco para adornar el espacio, porque bueno, la mayor parte de elementos que había de Da Vinci eran máquinas, ¿no? Entonces, para no quedarse nada más viendo máquinas, ¿no? Y a lo mejor hay mucha gente pues, está más acostumbrada a ver al Da Vinci pintor, ¿no? Más que al Da Vinci, mecánico, etcétera, arquitecto. Pues ponían las pinturas, ¿no? Clásicas, ¿no? Y eran reproducciones, ¿no? Y dices, pues esto es una reproducción, ¿no? Entonces, pero ahí también la representación, pues bueno, ahí sí, el carácter universal, ¿no? De la forma, ¿no? Tiene esa representación de las formas tal cual determinamos la manera de ver un Da Vinci, un Quijote. El- de hecho, por eso implica mucho esta dimensión pragmática, porque cuando pintamos, por ejemplo, un animal, ¿no? Pues a lo mejor muchas veces lo pintamos desde una perspectiva, ¿no? Y es una perspectiva heredada, ¿no? Culturalmente. Entonces aquí si el Quijote fuera idéntico al de Gustavo Bodore, ¿no? Entonces también denotaría y representaría al de Gustavo Dore, ¿no? Si K es idéntico a B, entonces el cuadro también denota y representa a B. Si K es un objeto con otra propiedad determinada, el cuadro también representa o el objeto con otra propiedad determinada, pero no necesariamente representa acá como un objeto con otra propiedad. Entonces aquí cuando tenemos al Quijote, ¿no? Pues por ejemplo, este mm, tiene otras propiedades, ¿no? Y a lo mejor podría ser otra figura, ¿no? Podría ser el tío de este pintor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y dices, pues se parece, ¿no? Pero pues, es una dimensión posible que tiene la interpretación del arte, ¿no? Entonces, eh, la representación un poco, no hay que olvidar que la representación es un término de lógica también. La representación es una relación entre sujeto y objeto. O sea, lo que nos contiene la representación es como la palabra arbitraria, ¿no? Y la palabra arbitraria tiene un carácter como de universal. Entonces, en cambio, lo denotativo, ¿no? Pues sería la designación, ¿no? Específica del uso de esa palabra, ¿no? Este gato come croquetas, ¿no? Es decir, el gato, ¿no? Como una universalidad, ¿no? Entonces, si yo digo el Quijote, ¿no? Es decir, el Quijote que está pintado en esa pared, ¿no? Tiene características particulares, ¿no? Aunque el Quijote me aboca a pensar que es un concepto ya, ¿no? Y es un nominalismo conceptual, ¿no? ¿No? Es un Quijote, ¿no? Pero aquí es interesante la reflexión porque nos somete más que nada a cómo el trabajo del artista, ¿no? Esa es la parte en donde, por ejemplo, a través de esta estética analítica, ¿no? Comenzamos a incluso a determinar un eje, como por ejemplo criticar algún tipo de obras, ¿no? O decir esta obra supone, ¿no? Determinar algo. Por ejemplo, la pintura que hace poco estuvo en controversia, ¿no? De el Zapata, ¿no? Desnudo, ¿no? En un caballo, ¿no? Pues obviamente
las fotografías, ¿no? Entonces ahí no tenía el carácter de identidad, ¿no? Con el Zapata real, ¿no? Con el Zapata fotografía o el Zapata totémico, ¿no? Entonces tiene otra propiedad, ¿no? Entonces no, por eso decían, ese Zapata quítenlo de Bellas Artes porque no nos representa, ¿no? O sea, y ahí porque la búsqueda de representarse, es que quiero hacer una representación de tal, es que hay una búsqueda fiel, ¿no? Y el artista, pues bueno, el artista convencido, pues a lo mejor no le interesa eso, y por eso vemos cosas luego tan raras en el arte objeto, ¿no? En la dimensión, a lo mejor, no sé, como congelada de uva, ¿no? Y los performance, ¿no? Entonces, y que bueno, o sea, eh, es interesante, ¿no? Hasta dónde medimos, ¿no? Esta dimensión, ¿no? O Yoko Ono, ¿no? O sea, a lo mejor ahí sí no representa, ella nada, ¿no? O sea, lo que trata es de notar o generar más, intenciones fuera, ¿no? De una generalidad. En este carácter, pues bueno, estamos llevando este carácter pragmático a la parte de la invención, ¿no? Ahí menciona el texto, ¿no? Que pues bueno, cuando Picasso pinta a Gertrude Stein, ¿no? Dice, pues bueno, no se parece a mí, pero ya se parecerá, ¿no? O sea, porque es una invención del propio pintor, es una manera o sea, de reconstruir la realidad, ¿no? O sea, decir que la naturaleza imita al arte es quedarse corto. La naturaleza es producto del arte y del discurso, ¿no? Esto es como invertir un poquito el sentido, ¿no? Pero, porque bueno, aquí es mucho un poco la enunciación kantiana, ¿no? Como que hay la belleza pura y la belleza construida, ¿no? O sea, nosotros podemos comenzar a apreciar la, la naturaleza, ¿no? Como un acto de contemplación, pero es a partir de que alguien o hay una cultura de por medio que incita a hacerlo, ¿no? O sea, hay experiencias estéticas en donde pues, puedes estar en el campo, etcétera, y no estás viendo una obra de arte, ¿no? Pero tú lo enuncias como un acto discursivo en tu mente, ¿no? O sea, eh, eh, el carácter simbólico de la naturaleza ya es una dimensión discursiva, y aquí es donde entramos en esta encrucijada, donde el arte, ¿no? En realidad nos da a conocer muchas cosas, ¿no? Y ahí un poco la reflexión heideggeriana, ¿no? Donde cuando confrontas el discurso, no habla del objeto en sí de lo que está hablando el discurso, sino de lo que tú quieres proyectarte en el discurso. Y hay mucha dimensión, a lo mejor psicológica o filosófica, cuando dices hay una identificación o proyección en un personaje que estás viendo en una película o que si te hace llorar un personaje, porque entonces tu naturaleza se está dimensionado a través de ese discurso, ¿no? Y ahí el eje retórico, pues obviamente te mantiene, ¿no? A través de la situación poética de la pantalla o qué sé yo, pero es fenomenal, ¿no? En esta parte porque, bueno, lo que menos le interesa al artista es dimensionar un contenido básico, universalizado, ¿no? Decir lo que otros ya dijeron, ¿no? O sea, intenta buscar ese sesgo donde meterse en decir algo que a lo mejor alguien no haya dicho. Aunque es difícil porque la mentalidad ya está dimensionada en un discurso. Pero ese es el ejercicio del artista es antiestético. Es antiestético porque es retórico. Y la condición estética es la del receptor, en donde el discurso lo vas sometiendo como a una opinión. Entonces, esta dimensión, ¿no? Por ejemplo, del realismo, ¿no? Y que ataca a Goodman, ¿no? Es que ataca dos elementos, ¿no? Lo que es lo real, lo que es fiel, ¿no? Y lo que es realista, ¿no? O sea, la fidelidad, ¿no? Tal cual un cuadro, ¿no? O sea, parte de lo que trataba de hacer la perspectiva, la sexualidad, pues era
dar un carácter de fidelidad óptima, ¿no? Como tal cual, ¿no? Se pudiera sacar, ¿no? ¿Cómo se llama? Estoy viendo una realidad, ¿no? Funcional, ¿no? A través de un cuadro, ¿no? Entonces, y es aquí donde, por ejemplo, señala que, pues bueno, el realismo es relativo, ¿no? Porque el realismo, pues bueno, eh, por ejemplo, podríamos ver cuadros, ¿no? De un, desde, de, pues por ejemplo, los carteles, ¿no? Que hay luego de películas, ¿no? Pues son pinturas y se parece al actor, ¿no? La pintura se parece muy mucho al actor, ¿no? Pero no fueron fotografías, fueron pinturas, ¿no? Entonces, tiene un carácter realista en donde dice, pues bueno, mm, sin embargo, no tiene la fidelidad a una situación, ¿no? Por ejemplo, un cartel de películas, así como el de Star Wars, ¿no? O por ejemplo, aquí yo puse, obviamente, a este personaje que a lo mejor no sé si ustedes ubiquen, ¿no? Que es Bob Ross, ¿no? Que hace unas pinturas de estudio naturalista, ¿no? Donde pone sus paisajes, etcétera, ¿no? Pero aún así, ¿no? Esa naturaleza que pinta, ¿no? Pues no es algo que está viendo, no es algo que está copiando, ¿no? O sea, tiene un carácter de realismo alto, ¿no? Y lo puedes, esas pinturas que quieres así como de calendario, ponerlo en la sala para lucir desde una perspectiva muy particular, ¿no? Incluso de clase o que se vea, no sé, es como un canon, ¿no? Etcétera, ¿no? Que bueno, ahora ya en el canon ya se ha vuelto también poner pinturas abstractas, ¿no? Aunque no les provoque nada a los compradores de arte, ¿no? Pero bueno, pero lo que significa en ese tipo de obras, ¿no? Es que, bueno, puede tener un carácter, pero ese realismo es como una fidelidad fingida, ¿no? Y eso puede ser relativo, porque pues puedes tener un cuadro realista, ¿no? Y fiel sobre una observación que haces, pero puedes tener un cuadro realista sin fidelidad, ¿no? O sea, puedes utilizar elementos de la realidad tergiversada en un orden distinto, ¿no? Por eso dice Goodman, ¿no? A menudo que un cuadro se parezca a la naturaleza sin que se parezca al modo en que normalmente se pinta la naturaleza. O sea, como lo hace Bob Ross, ¿no? O sea, no tiene ahí no tiene la naturaleza enfrente y no la está copiando, ¿no? Dice, de manera que una vez más lo que me lleve a error a hacerme creer que tengo ante mí el objeto de una determinada especie dependerá de lo que haya percibido en estos objetos y a su vez esto dependerá de la forma en la que esté acostumbrado a ver estos objetos retratados. Si yo estoy acostumbrado, ¿no? a ver pintura naturalista, pues obviamente mi carácter de construcción simbólica va a estar determinado por ello. Por eso es muy, muy constructivista. O sea, si yo estoy acostumbrado a escuchar música de Beethoven, música de, bueno, más allá de decir música clásica en general, sino, pues, pero tener más bases, ¿no? Brahms, ¿no? Wagner, Vivaldi, etcétera. Pues obviamente mi gusto, mi percepción del sonido va a ser muy particular, ¿no? O sea, de repente ahora surgen por ahí muchos memes, ¿no? Eh, no sé, de repente hay mucho hater de los Beatles, no sé. Entonces me llama la atención, ¿no? Pero por ejemplo, los Beatles, pues lo que sí se puede aceptar es que ya forman parte de una convención cultural, ¿no? De una forma de hacer música, ¿no? Y incluso de determinadas, pero bueno, ya el rock ya ni siquiera lo oyen, ¿no? O sea, ya, porque dices, pues, tengo un amigo que dice, pues a mí no me gustan los Beatles, ¿no? Pero dice, pues, pero ¿qué opinas de Helter Skelter, ¿no? Que es así como una base de rock, que luego es retomado por los underground, ¿no? Pero realmente ya nos damos cuenta que incluso hablar de rock, ya es algo en extinción, ¿no? Entonces ya ahorita los modos de hacer música están en los sintetizadores, ¿no? Y del mismo modo que la pintura, ¿no? Pues también las convenciones pictóricas están en el minimalismo ahora
Y es así como, por ejemplo, si uno está acostumbrado, ¿no? A ese carácter, pues lo mismo pasa, ¿no? Con el carácter realista, o sea, para ti tiene ese sentido, ¿no? O sea, si tú estás acostumbrado a ver de una manera, ¿no? Los cuadros, ¿no? Pues no los vas a criticar tanto, ¿no? Vas a tener una dimensión pictórica, pero bueno, aquí lo que necesita el universitario es tener al menos cultura visual, ¿no? O sea, al menos estar viendo los libros de arte visual, ¿no? Pues para conocer las tendencias, ¿no? Y las agrupaciones, aunque estas agrupaciones tienden a ser reducciones sígnicas, ¿no? ¿No? Más allá de esta apertura simbólica en cada cuadro que veamos. Entonces, por último, ¿no? Esta dimensión de la figuración y la descripción, ¿no? Dice, por más tentador que resulte llamar lenguaje a un sistema de figuración, hay que contenerse. O sea, el autor, Goodman, pues bueno, finalmente trata de contraponer esta idea que vimos la clase pasada de qué llamamos lenguajes, ¿no? Por eso es muy, muy correlativa esta parte, ¿no? En este punto es necesario examinar atentamente qué es lo que diferencia los sistemas representativos de los sistemas lingüísticos, que realmente es una búsqueda que ya habíamos señalado en la clase pasada, ¿no? O sea, llamar sintaxis a algo que es un fenómeno de composición, que bueno, de algún modo Goodman lo va a tratar de dimensionar posteriormente con lo que son los tropos, ¿no? Para poder representar un cuadro debe de funcionar como un símbolo pictórico, es decir, debe funcionar en un sistema tal que lo que sea denotado dependa tan solo de las propiedades pictóricas del símbolo. Por ejemplo, en estos cuadros, ¿no? Que son de Banksy, ya, por ejemplo, aquí tienen un sentido, ¿no? Figurativo especial, pero se establecen símbolos, ¿no? Hay una ruptura, ¿no? De llover, ¿no? O sea, lo que puede significar adentro de la figuración niña, ¿no? Elementos, ¿no? De la lluvia, ¿no? El paraguas, ¿no? Es- pero tiene una figuración en términos como de retórica, ¿no? O sea, es una paradoja esto, ¿no? Un oxímoron. Lo mismo acá, ¿no? O sea, una carita feliz y alguien que no es feliz, ¿no? Una persona que está dedicada a reprimir, ¿no? Pero tienen construcciones diferentes, ¿no? Aquí, pues bueno, voy a hacer un poco rápida la alusión de los capítulos posteriores, ¿no? Que bueno, el sonido de los cuadros, bueno, recurre mucho aquí la parte del símbolo como la parte de expresión humana y recurre mucho a la dimensión de la retórica, que es un poco, en cierta manera, ¿no? Aunque de manera analítica, lo que habíamos visto anteriormente con Cao, con Grupo Mu, ¿no? Desde esta dimensión de ir organizando, pues es una especie de sintaxis, ¿no? Donde los símbolos se van agrupando, ¿no? Este, en arte autenticidad, pues bueno, por ahí he revisado pues la introducción, por ahí señalan, ¿no? El capítulo 3 pues como que trata de arrancar de nuevo el tema, pero desde el problema de la imitación o desde la copia, ¿no? Desde los pintores que copian a otros pintores, ¿no? Y es en esa medida en donde el arte y la autenticidad, pues bueno, ¿qué es lo que copias? Y ahí un poco hace alusión a esta parte como de algún modo de la copia, nos hace aludir no realmente al, a que muchas veces puede ser que una obra de arte, ¿no? Pues a lo mejor la copia, lo que me interesa es el contenido, ¿no? Y incluso ahí es el enunciado particular, que recordemos que, por ejemplo, en Platón, él criticaba mucho a los artistas que copiaban, ¿no? Por ejemplo, alguien que, si yo tengo, por ejemplo, la idea de una silla, ¿no? La silla material es la copia de la idea de la silla, ¿no? Entonces, si alguien de repente pintaba una silla, ¿no? La pintura de la silla es la copia de la figuración real que nosotros, o sea, la que tocamos la silla, cuando esa ya es una copia, ¿no? Entonces, copia de la copia, ¿no? Y luego alguien hace un poema de la silla, imagínense, ¿no? Eso es una degradación de la idea original. Entonces,
si lo planteamos, eso es, en términos universales, la idea misma, pues sería la que es intangible, la idea de la silla. Pero si lo planteamos, ¿no? En términos de la figuratividad, ¿no? O sea, la figuratividad me alcanza a un conocimiento determinado, ¿no? Porque entonces aquí, lo que estamos dimensionando, pues es afrontar, ¿no? El carácter estético de nuestra recepción, ¿no? Y cómo a través de ello, ¿no? Pues a lo mejor, este, vemos muy particularmente algunas obras de arte, ¿no? Desde un punto de vista, ¿no? A nadie le interesa a lo mejor una copia, sino se busca el original, ¿no? Pero ¿cuál es el sentido del arte? Si realmente, ¿dónde está la autenticidad entonces dentro de conocer la parte que está dentro del discurso? O sea, realmente es un poco la misma señalización de lo inductivo, pero a través del carácter del conocimiento. Y bueno, pues ya al final Goodman pues va a terminar con una búsqueda como más o menos sintáctica de la organización figurativa y esquemática de las artes, ¿no? A través de algo que va a llamar notación, ¿no? De como que todas las artes tienen como un código determinado, ¿no? Que van anotando algunos elementos, ¿no? Y es ahí con algunos esquemas, algunas gráficas, ¿no? Que es como un poco de conjuntos, ¿no? Pues cada arte tiene alguna figuratividad dentro del conjunto universo que trata de retratar. Entonces así hay la danza, la música, el guión, la escritura, etcétera, ¿no? Entonces, un poco esto en alusión, pues un poco para dar a conocer a Goodman, ¿no? Goodman se pone al estudio de los universales, el conocimiento se da a través de elementos conocidos y tangibles, en alusión de los conjuntos, el sistema de los símbolos entra como un modo de conocimiento en el arte y el mundo, y en cada postura y creación artística se crea un mundo, pero es a partir de elementos dados, de un nominalismo por tropos, sin llegar a la cuestión universal. O sea, llegamos en cada postura a construir incluso el discurso, por ejemplo, de Van Gogh a través de una serie de elementos pictóricos que tengamos a nuestro alrededor. O sea, el arte a lo mejor lo vamos conociendo a través de es necesario apreciar el arte, ¿no? Al menos desde cierto conocimiento o desde cierta estructura dada de símbolos, pero por ejemplo, un niño, ¿no? O sea, que va conociendo el arte, ¿no? Pues va llenando esa caja de elementos pictóricos, ¿no? Y al final, pues los pone en sistematización, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? No necesariamente eh, significa que el conocimiento simbólico sea per se, sino que este se va construyendo a través de nuestras experiencias. Entonces ahí viene un poco el carácter de la apreciación también estética. Si sabes apreciar algo, pues va a haber un gusto en qué es lo que no te gusta y que te gusta, ¿no? Entonces hay dimensiones ahí que incluso también rayan hasta en la psicología, ¿no? Entonces, bueno, esta dimensión posibilita buscar lógicamente una perspectiva de sentido de las artes, o sea, una dimensión estética analítica en la construcción de las mismas a partir de la organización de los elementos. Entonces, aquí, pues bueno, cierro un poco esta explicación, ¿no? Traté de redondear aquí algunos puntos, ¿no? Que fue los universales, ¿no? Los particulares, ¿no? Pero Goodman, pues bueno, desde este punto de vista, ¿no? Trata o sea, lo que hemos estado viendo es cómo, por ejemplo, nos acercamos a una crítica estética, ¿no? Desde determinar el carácter del artista, ¿no? En su función de, de construcción de contenidos, de lo que es notar al mundo como un proceso fuera de lo convencional, ¿no? Entonces, no sé, bueno, me expandí mucho, ¿no? Si tienen, no sé, alguna duda, pregunta, ¿no? Sobre ese tema, ¿no? No sé si me puedan comentar o no sé, bueno, es una ley complicada, ¿no? Pero, y pues bueno, Nelson Goodman, pues bueno, a lo mejor citaban ustedes la clase después, de apreciación estética, pues a lo mejor es un poco obligado luego retomarlo,
Pero bueno, en esta parte, ¿no? Digo, más allá de estudios estéticos tradicionales, a lo mejor como los de Sánchez Vázquez, que es parte desde un punto de vista materialista histórico, ¿no? Para hablar de la cultura, de los modos de apropiación, ¿no? En vez de apreciación, ¿no? Pero también hay otras dimensiones de la estética clásica, como la de Katia Mandoki, que es un poco de la sensibilidad, ¿no? Y bueno, en sí este texto no, pues más bien converge, ¿no? Entre la lógica, entre una lógica analítica hacia la estética, ¿no? Hacia la dimensión de la construcción interpretativa del arte, ¿no? Sobre cómo los diversos artes, ¿no? A través de un conjunto determinado de conocimiento, pues también nos informan, ¿no? O están a la par de los mismos sistemas lingüísticos, ¿no? O sea, y hay, por ejemplo, eh, y no es que uno tenga que desdeñar el conocimiento lingüístico, ¿no? O sea, las culturas, por ejemplo, orientales o mesoamericanas que utilizaban los códigos, eso, por ejemplo, o los ideogramas orientales, pues es un modo de conocimiento, ¿no? Eh, de algún modo, pues ahí la figuratividad tiene una intención y una dimensión retórica, ¿no? De conocimiento. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta de la clase todavía, ¿no? Antes de dudas técnicas, esas ahorita lo resuelvo, del trabajo, etcétera. ¿Alguna duda o pregunta de esto? Dice Eduardo García. Entonces, si una serie nos llega a gustar demasiado, es quizá porque nos sentimos identificados con la manera de pensar. Pues sí, ahí lo que haces como receptor frente al discurso, es más bien darle el carácter eh, forzado de representatividad, ¿no? Con a lo mejor una parte de tu vida, alguna dimensión que te llame la atención, ¿no? O sea, esa parte de la identificación es buscar dentro de los aspectos generales de algún personaje, ¿no? Dice, yo me identifico con esas partes, ¿no? Eh, pero ahí más bien sería como una nominación predicativa en donde yo he tenido alguna experiencia que se converge con la de ese personaje, ¿no? O de semejanza, ¿no? Pero difícilmente pues va a ser idéntico, ¿no? O sea, es problema de la identidad, porque la identidad pues parte de identificar es lo igual, ¿no? Pues, no somos igual, ¿no? En esa parte pues bueno, hay gente que pues bueno, por ejemplo los cosplay, ¿no? Pues se tratan de representar un canon, ¿no? Pero sabes que esa representación no es la totalidad, o sea, por más que te vistas, por ejemplo, qué sé yo, de Bayonetta o de, no sé, los cosplay, no sé, de Naruto o de Dragon Ball, ¿no? De Kakaroto, ¿no? Pues obviamente no te va, sabes que no es, en la conciencia sabes que lo único que estás haciendo es denotando un carácter, ¿no? A lo mejor tienes muy buen maquillaje, pero no eres, ¿no? O sea, y esa condición de particularidad, pues es una manera a lo mejor de conocer, es una dimensión de Goku, un aspecto, ¿no? Cuando uno dice, pues yo me identifico con el tipo de Breaking Bad, ¿no? Porque le gusta la ciencia, etcétera, pero a lo mejor no me identifico en la parte asesina, ¿no? O me identifico con, no sé, con el de estos de los asaltos, ¿no? De los robos, ¿no? Que tienen las caretas de Dalí, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, me identifico con ese personaje porque es muy inteligente y puede maquilar la casa de papel, ¿no? Eh, pues, planear algo, ¿no? Entonces, pues dices, hasta cierto punto de vista, pues la identificación es una manera de representación, pero la representación es parcial, ¿no? O sea, porque universalmente lo que pasa es que los universales solamente están en la mente, ¿no?
no hay y en la mente, ¿no? Así como los personas ficticios no los podemos bajar en la realidad. Entonces esa parte constructivista, ¿no? De decir nominativamente, pues bueno, mmm, partimos de un conocimiento que vamos construyendo sobre como entre ladrillos, ¿no? Entonces quizá en esa parte a lo mejor lo que dicen algunos, ¿no? En psicología, me gusta más la palabra, más que identificarse, de proyectarse, ¿no? Te puedes proyectar porque en una parte de la psique está dentro de ese sentido, ¿sale? ¿Alguien más? No sé si quieren intervenir, no sé si les... Al menos es un tema interesante, sobre todo por la posibilidad, eh, si se dedican en algún momento a la crítica periodística del arte, ¿no? Pues al menos ubicar, ¿no? Ir ubicando algunos elementos, ¿no? De hasta dónde estar de acuerdo con una postura, ¿no? Pues, por ejemplo, pues aquí, con este texto, pues podemos desarmar a Belina Lesper, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque entonces el artista, por más raro que sea, pues o sea, construye algo, ¿no? Aunque sea performance, etcétera, ¿no? Pero esa es una parte de la cultura, ¿no? Pues, donde está notablemente llevado a la libertad, ¿no? A esa libertad, ¿no? Y salir de esos elementos canónicos generalizados. O sea, finalmente en ese carácter semiótico, por eso es muy interesante que cuando ustedes llegan a hacer video o proyectar algo, pues la creatividad es fundamental, ¿no? Porque es el único momento donde ustedes pueden experimentar. Ya después en la publicidad, en una agencia, tienen pautas determinadas que hacer, ¿no? Pues ahí no hay arte, ¿no? Entonces, es una manera un poco de vislumbrar que, bueno, en estos, más que lenguajes del arte, pues son sistemas simbólicos particulares y que ese elemento de símbolos, pues los podemos ubicar en ciertas áreas y en otras áreas no. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ya para cerrar la sesión. Voy a cerrar la sesión y entonces me despido de ustedes y si en dado caso tiene alguien alguna duda o pregunta del trabajo final, ahorita me la hacen después de que acabe la grabación. Entonces, les doy las gracias a los asistentes, Ángela Isla, Eduardo García, Héctor Camilo, Karen Hernández, Mónica Jimena y mi mano derecha, Marisol Morales. Ya algunos de ustedes también ya se fueron de la sala, pero de todas formas, para los que nos sigan en la grabación, pues revisen los pendientes, y pues bueno, nos vemos el siguiente lunes. Muchas gracias.